En la segunda mitad del siglo XVI, durante la última fase del Renacimiento, muchos artistas se sintieron liberados de las normas que habían gobernado el arte de generaciones anteriores. El objetivo de crear en sus cuadros un mundo que pareciese realista y que se inspirase en la estética de la escultura antigua había sido logrado ya por Leonardo, por Miguel Ángel y por Rafael. Sus sucesores podían definir sus objetivos en términos más amplios y más personales. El arte del final de la vida de Tiziano es un ejemplo de ello. La pintura del Greco es otro. Greco nació en 1541, en Creta. Siempre firmó con su nombre griego, Doménicos Theotokopoulos, y lo hizo en caracteres griegos. Como sucedía con todos los pintores cretenses, se formó en un estilo más próximo al arte medieval que al Renacimiento. A los 26 años se marchó a Venecia, donde conoció el arte de Tiziano y de Tintoretto, que influyó en su forma de pintar. Unos 3 años después, en 1570, marchó a Roma, donde vivió durante 6 años. Allí logró el apoyo de importantes mecenas y abrió un taller, pero no logró el éxito que esperaba. Impaciente con su estatus, en 1576, cuando tenía en torno a 35 años, decidió viajar a España y estableció su taller en Toledo. Esa es la ciudad que vemos en este cuadro del Greco que está en la pantalla. En Toledo viviría y pintaría hasta su muerte en 1614, y fue allí donde su aprendizaje anterior cristalizó en un estilo muy original. El Greco pintó fundamentalmente retratos y pintura religiosa, que era lo que le pedían sus clientes. Esta anunciación muestra su estilo maduro. El cuadro muestra el momento en el cual, según las creencias cristianas, el ángel Gabriel se apareció a María para decirle que iba a ser madre de Jesús, el Hijo de Dios. El cuadro originalmente formaba parte de un grupo de 6 obras instaladas juntas en un gran retablo de una iglesia. El efecto de los colores y las formas se vería magnificado cuando los 6 cuadros se veían juntos. Las formas alargadas de las figuras, la extraña configuración del espacio y los colores brillantes son rasgos típicos del Greco. La tardía absorción de la tradición renacentista y la influencia de Tiziano explican su libertad y su originalidad. La pose del ángel nos muestra tanto su dependencia del Renacimiento como su originalidad como artista. La disposición del cuerpo se basa en el principio del contrapposto, que procedía de las estatuas clásicas y del arte de Miguel Ángel y otros pintores renacentistas. Pero aquí el contrapposto, la disposición de unas partes del cuerpo en sentido contrario a otras, está interpretado de forma muy personal, debido a las extrañas proporciones de la figura. La forma de dejar las pinceladas visibles en la superficie del cuadro, al modo que lo hacía Tiziano, también es característica del Greco. Fijaros en las pinceladas que parecen emanar de la paloma del Espíritu Santo, o en cómo están pintadas las cabezas casi inmateriales de los ángeles. En muchas partes del cuadro se ve un fondo de color marrón rojizo. Este es el tono que usó el pintor para cubrir todo el lienzo antes de comenzar a pintar. Servía para dar calidez a los colores que pintaba encima y también para disimular partes del lienzo que el pintor no quería cubrir por completo y que se hubiesen visto mucho de ser blancas, por ejemplo. Esto permitía al Greco conseguir el aspecto abocetado que buscaba. Si miramos con cuidado el borde izquierdo del cuadro, vemos una franja vertical de ese mismo color marrón rojizo, sobre la que hay unas pocas pinceladas. El Greco usó esa franja para limpiar los pinceles y para hacer pruebas de colores. Una vez completado, el marco cubriría esta parte del lienzo. El Greco fue un pintor poco conocido fuera de España hasta el siglo XIX. Desde el punto de vista histórico, uno de los aspectos más interesantes de este pintor es su redescubrimiento en ese momento y su influencia sobre Picasso y otros pintores de principios del siglo XX, cuando fue visto como un precursor del arte moderno. Este cuadro, La visión de San Juan, quedó inacabado al morir el Greco en 1614 y ha sido cortado en su parte superior. A pesar de ello, el cuadro es un importante testimonio de la influencia del Greco en la pintura del siglo XX. El cuadro estaba en París a principios del siglo, en la colección del pintor Zuloaga. Allí lo vio Picasso y en 1907 se inspiró en él al pintar Las señoritas de Aviñón, uno de los cuadros fundacionales del cubismo. Décadas más tarde también Jackson Pollock usó este cuadro como inspiración para un cuadro suyo.
Lo que estos y otros pintores modernos admiraron en el Greco fue su fe en la posibilidad de crear imágenes diferentes a las surgidas de la tradición académica. Se fijaron en su interpretación subjetiva del color y de las proporciones, y también en su forma de plasmar el espacio, muy diferente a la surgida de la perspectiva lineal. Para ellos, el Greco había demostrado que el arte podía y debía de fijar sus propias normas, y no seguir las de la realidad o la tradición.